Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy es viernes 27 de agosto del año 2021 y vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos viendo. En el día de hoy nos toca ver en qué consiste la pecaminosidad a la que cayó el hombre. Y la respuesta es esta: aquella pecaminosidad en la que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de la justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, comúnmente llamado pecado original, junta con todas las transgresiones reales que proceden de ella. Y nos da una serie de textos bíblicos como Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos capítulo 3, versículo 10, Efesios capítulo 2, Isaías 53, versículo 6, Salmo 51, versículo 5 y Mateo capítulo 15, versículo 19. Y ahí terminaría esa serie de preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer a continuación es un breve estudio. Entonces, ¿en qué consiste la pecaminosidad de que cayó el hombre? ¿Qué es lo que ha sucedido? Él pecó y ¿qué ha pasado? La consecuencia. Bueno, la consecuencia es que Él ha traído el pecado, o sea, a toda la humanidad en estado de culpa. Todos somos culpables por esta desobediencia de este primer hombre. Fuimos hechos todos pecadores. Romanos 5:19 pueden ver esto. Todos hemos cometido pecado. En esta se nos imputa este pecado, no, así, que la falta de esta justicia que él no tiene original cae ahora de ese estado que él había sido creado, y toda la corrupción, toda su naturaleza no es pasada a nosotros, lo que nosotros conocemos como el pecado original. No solo eso que se nos pasa de él, sino que ahora todas las transgresiones, vamos a decir, que proceden de ella, o sea, todos los pecados también que nosotros cometemos. Aparte de eso, esa es la gravedad del pecado. Aquello que no puede decir, nunca cometí ese pecado, pero usted es responsable también de lo que ha cometido. Aunque nunca hayan cometido un pecado, dice la Biblia que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado según la semejanza de la transgresión de Adán. Ahora vemos que los pecados de los padres, escuche bien, puede pasarse a los hijos. Esta es la gravedad. Al día de ayer vimos como después de pecar, Adán pasa a sus hijos igual a su imagen. El pecado se va pasando, se puede pasar a los hijos. La Escritura dice que Él visita, hablando de Dios, la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y esto sabemos que Dios puede hacer esto y Él sigue siendo justo. No hay injusticia en Dios. El hombre es responsable por sus acciones y por sus pecados. Ahora, ejemplo, ¿cómo es esto? Bueno, si un hombre es alcohólico, toma, irresponsable, puede pasar esas cosas. Pueden pasar ciertos pecados a sus hijos. Es así, eso es lo que sucede. Se pasa el pecado. Más allá del pecado de la culpabilidad de Adán, sino que, ejemplo, ustedes lo ven hasta en la Biblia, con Abraham miente, después se pasa esas cosas, y otras clases de pecado que ustedes pueden ver que se pasa, se transmite. Ahora, ¿qué sucede? Este primer pecado, el pecado de la pecaminosidad de Adán, nos privó a nosotros de nuestra justicia original, porque acuérdense, él era nuestro cabeza federal, el que nos representaba. Y ahora nosotros estamos lejos de esa justicia, si no estamos en Cristo, por supuesto. Ahora no hay nada, no ha quedado ni siquiera un resto de la justicia que él tenía, o sea, como fue creado. Acuérdense que dice la Biblia que él fue creado perfecto, dice que entonces fue creado perfecto. Y de esa perfección, de esa justicia, no quedó nada en sí mismo, aunque él tiene la ley guardada en su mente. En Romanos capítulo 7, versículo 18 dice que en mí, que está en mi carne, no hay nada bueno. No hay nada bueno, o sea, que él pueda hacer por sí mismo para Dios. El hombre está incapacitado para hacer lo bueno ante Dios. Aunque el querer está en el hombre, él no tiene el poder. Puede estar el querer, me voy a frenar un poco para explicar un poco de esto. Puede estar el querer dentro de él, el querer hacer buenas cosas, pero él está inhabilitado porque, aunque tenga el querer, o sea, la ley que está
o la conciencia, la palabra si está en la mente de la persona no puede hacer nada. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice, el querer está en mí, pero no el poder. No tiene el poder, la ley no da el poder para ser salvo. La ley solamente condena a la persona, no muestra nuestra condición pecaminosa, nada más. No hay poder, por más que la persona tenga el deseo. ¿Cuántas personas tienen el deseo de dejar de tomar, de comportarse mal, éticamente y moralmente? Dice, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí, y no tiene, porque no hay poder. Quizá hay personas que puedan, vamos a decir, con un poco de autodominio, lograr salir de ciertas cosas, pero nunca va a tener la justicia que demanda Dios. Esa justicia perfecta, recta, es inalcanzable. Solamente que es por medio del Señor Jesucristo que podemos estar bien ante Él. Hay una distancia muy grande. Dice la Biblia que todos están alejados de Dios. Es inalcanzable. Nadie puede alcanzar por medio de las obras acercarse a Dios. Ahora el hombre significa que no puede hacer ningún bien. Usted me dirá, cuando vimos la confesión bautista del año 1689, vimos de las buenas obras. No quiere decir esto que el hombre está totalmente corrompido, malvado y no puede hacer nada bueno. Sí puede hacer cosas, incluso buenas obras civiles a la sociedad, ser quizá moralmente o éticamente. Ustedes muchas veces lo he dicho, hay personas que dicen, uy, parece mejor que un cristiano. Sí, lo que sucede es que esas buenas obras quizá a él no lo salva. No significa que no pueda hacer buenas obras. En Mateo capítulo 7, versículo 11, el Señor dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Estas personas pueden hacer bienes si quieren, o quizá pueden, pero yo me atrevería a decir, como hablamos el domingo pasado, estas personas pueden hacer bien, incluso como dice acá el Señor, a sus propios hijos, pero no podrían hacer lo que hace un cristiano, el verdadero amor, que es el cumplimiento de la ley, no hacer mal al prójimo y otras cosas que el cristiano puede llegar a hacer. Quizá ellos pueden hacer buenas obras en el sentido con lo que son cercanos a ellos, pero no pueden, y por más que pudieran hacer, supongamos que podrían hacer ciertas buenas obras de acá en adelante, ¿qué harían con todo el pecado original que se le ha imputado a Adán? ¿Cómo podrían pagar todo eso? Ya nacieron pecadores. Entonces lo único es arrepentirse de sus pecados, ejercer fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Después de la caída, amados, tenemos que tomar conciencia de lo que ha hecho el pecado. La naturaleza del hombre ha sido profanada por el pecado. El pecado ha entrado al templo, al cuerpo humano. Habita dentro del cuerpo humano. Las Escrituras dice por medio de Isaías 64:6 que todos somos como una cosa inmunda. El pecado entró adentro. Usted cuando peca no siente la inmundicia o ha perdido toda sensibilidad, es insensible. Bueno, cuando está el pecado, usted no quiere golpearse y arrancárselo de adentro, y qué cosa horrible, qué cosa inmunda que está. Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar? ¿No siente eso? Bueno, el pecado es algo inmundo, es como una lepra. Así se debe sentir, la naturaleza fue profanada este cuerpo. Se extiende esta profanación, podríamos decir, del pecado, ha entrado al hombre interior como al exterior. ¿Cómo es esto? Esta inmundicia, o sea, lo que Satanás puso en el huerto de Edén, entró en la carne, o sea, en el cuerpo nuestro, como en el espíritu. Ha afectado todo, amados, se extiende a todas las facultades del hombre interior. Ahora, cuando me refiero al hombre interior, quiero aclarar algo. Hay muchos por ahí que yo he escuchado con buena intención que cuando predican, no, el hombre interior es el ser regenerado. El hombre interior, amados, cuando no es tan así como dicen ellos, sino que cuando hablamos del hombre interior hablamos de su mente, de su espíritu,
de su conciencia están contaminadas. Quizás usted me diga, no, pero la Biblia dice que debemos ser renovados en el hombre interior. Claro, pero este hombre interior que debemos ser renovados es la mente, el espíritu, la conciencia, porque todo ha sido contaminado. Ahora viene el Espíritu Santo, nos regenera, nos da, vamos en conversión a Él, y después viene lo que es la santificación, después que hemos sido justificados. Y este hombre interior tiene que ser renovado, la mente, la conciencia, el espíritu, todas las facultades del hombre interior. Eso es lo que hace el pecado. No es que solamente, repetí conmigo esta oración. Hay que entender la gravedad. ¿Por qué nosotros necesitamos del Señor Jesucristo? ¿Por qué es esto? Usted debe entender lo que hace el pecado, lo que hizo, en qué consistió. Estamos viendo la pecaminosidad en la que cayó el hombre. Todos, cuando vimos el libro de Romanos, no sé si se acuerdan, el pecado utiliza ahora todo el cuerpo. Es como la traducción en el griego koiné sería, ¿cómo podría explicarle? Es un arsenal de batallas que él tiene. Entró en el cuerpo, él tiene los ojos para pecar, los oídos para pecar, la lengua para chismosear, para hablar mal, para predicar cosas, para blasfemar. Tiene la mano para golpear, escribir mentiras, meterse en lugares. Tiene todo. Los miembros, al corromper la parte interior, él tiene toda esa parte exterior, ahora el cuerpo, para, vamos a decir, como un arsenal militar para trabajar para Satanás. Por eso que cuando estamos en Cristo debemos renovar nuestro entendimiento ahora para entregar todos nuestros miembros que antes eran para la inmundicia y la iniquidad, ahora para el Señor Jesucristo. Abrir nuestra boca para estar predicando el Evangelio, el glorioso Evangelio, que hay arrepentimiento y perdón toda persona que venga a Jesucristo. Por eso que hace años en esta iglesia se predica arrepentimiento y perdón de fe. Perdón y fe en el Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan hombres con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malvivientes, calumniadores, toda clase de pecado. Todos están bajo condenación, bajo esa pecaminosidad que cayó el primer hombre. Todos nuestros pecados que cometemos, lo hacemos contra Dios mismo. Contra ti solo he pecado, dijo David. Estos pecados son naturales, el hombre los hace naturalmente. No hay nada, ninguna ley exterior que lo obligue. La Biblia dice que bebemos iniquidad como el agua. Es natural tomar agua para usted. Así es natural que el hombre peque. Y no solo eso, escuche, el hombre se deleita en ellos. Es dulce en la boca el pecado, pero es amargo después. En cambio, para el cristiano no se deleita, aunque cae en el pecado, sufre y llora. Ahora tengo una noticia: si usted que se dice que es cristiano, incluso puede hablar o predicar o evangelizar, puede vivir y deleitarse como la miel en el pecado y no sentir un dolor y un arrepentimiento y luchar y clamar y clamar y clamar, yo diría que se autoexamine. Nosotros pecamos como cristianos, pero sentimos un dolor. Conozco muchos cristianos, hermanos y hermanas que cayeron y caímos en pecados, pero nos dolemos, como David. Nos levantamos, como Pedro, que negó a Cristo, pero se levantó y halló perdón como Pedro, y como otros más, como Pablo.
matando y persiguiendo cristianos. Hay perdón en Cristo, pero después de ello ninguno se deleitó en el pecado. Ninguno. Amados, para terminar esta semana, vemos que la pecaminosidad, en qué consiste, ha afectado a toda la humanidad. Y escuche, incluso el caso de los chicos que son chicos y pequeños. La Biblia dice que la necedad está atada en el corazón de un niño, ya de chico. Por eso es bueno instruirlos a ellos. Muchas veces he escuchado que lo ponen en la prédica, lo tienen en un lugar aparte. Instrúyalo en su casa para que, si tiene un chiquito, y haga devocionales en su casa, para que el día cuando venga al servicio de adoración pública, él ya esté instruido. ¿Sabe por qué grita y se porta mal? Porque en su casa no tiene eso. Es un síntoma que en su casa no hay devocionales, no hay nada, no ha sido instruido por papá y mamá. Por eso que el día en el culto corren, se van por allá. Instrúyalo de su hogar. Sáquele esa necedad que en el corazón. Instrúyalo por medio de la palabra. Y el domingo cuando venga y crezca y sea grande puede estar quieto y escuchando su palabra. Pero es necesario que hasta las prédicas yo escuchen. El Espíritu Santo va a obrar. Toda la humanidad, amados, para terminar esta semana, yace este mundo entero en maldad. Dice 1 Juan capítulo 5, 19. Entonces la naturaleza está corrupta, contraria a las perfecciones de Dios, contraria a la ley de Dios, contraria a la gracia de Dios. Entonces es un tiempo de gracia donde usted puede ir en busca de ese perdón divino, en arrepentimiento y fe, para poder ser justificado en Cristo Jesús. Que tenga un bonito día, nos vemos el lunes si Dios quiere.